Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a desarrollar diagramas TXY, diagramas de equilibrio líquido-vapor para mezclas binarias usando la ley de Raoult mediante el cálculo del punto burbuja. Y lo vamos a hacer en MATLAB, ¿ok? Eh, Aquí a la derecha ustedes pueden ver es el algoritmo para el cálculo del punto burbuja, o para el cálculo de la temperatura del punto burbuja, mejor dicho. Cuando tenemos la presión y las XY conocidas, a partir del punto burbuja puedo encontrar temperatura y Y. Si usamos la ley de Raoult nos dice que la constante de equilibrio es la presión de saturación entre la presión, y la presión de saturación la puedo calcular con la ecuación de Antoine, pero la ecuación de Antoine depende de la temperatura. Entonces, al ser la temperatura una variable desconocida, lo que hacemos es suponer una T, esa temperatura calcula presiones de saturación, con las presiones de saturación calculo las constantes de equilibrio, y con las constantes de equilibrio puedo calcular la fracción molar vapor, multiplicando esa constante por la fracción molar líquida que es conocida. ¿Ok? Al tener esas Y, yo hago una sumatoria de todas las Y. Si la sumatoria es 1, entonces encontré la temperatura correcta, encontré la temperatura del punto de burbuja. Si no es así, bueno, hay que cambiar la temperatura y volver a repetir todo el procedimiento. Bueno, este algoritmo lo vamos a programar en MATLAB para que se haga automáticamente, no solo un punto de burbuja, sino el diagrama completo TXY. Bien, bueno, el código aquí lo ven, lo voy a dejar en la descripción de este video, pero vamos a platicar cómo funciona el código. Bueno, las dos primeras líneas son de comentario. Recuerden que para un comentario en MATLAB hay que colocar el signo de porcentaje. Luego tendríamos una línea que ocupa el comando clear para limpiar el workspace. Luego limpiamos con CLC la ventana de comandos. Y después tengo estos paquetitos de variables globales. Uno de ellos es las variables conocidas, presión y composición líquida. ¿Ok? El otro son las constantes de Antoine, ABC, y el otro es la fracción molar de vapor. Ok, esas son variables globales tanto en el programa principal como en una subrutina o una función que ahorita voy a emplear más adelante. Bien, bueno, lo siguiente es la presión y composición líquida a las cuales vamos a generar el diagrama. En este caso va a ser una atmósfera. Y la composición va a empezar en el punto 0, bueno, en 0.0 mejor dicho. X1 sería 0 y X2 debería ser 1, pero X2 hacemos que se calcule con la resta de 1 menos X1. ¿Ok? Estamos hablando de una mezcla binaria, entonces con eso podríamos calcular X2. El número de datos que voy a calcular en este caso son 20, para mí también es una variable, podría calcular más, podría calcular menos, ¿sí? Ahorita voy a hacer que aparezcan 20 datos en esa tabla o en esa gráfica. Bueno, a continuación declaro los parámetros de la ecuación de Antoine en forma de vectores. A, B, C tendría dos posiciones, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Esto pertenece al compuesto más ligero, este al compuesto más pesado. En este caso estamos haciendo el diagrama benceno-tolueno. ¿Ok? Bien. Ahora, después tenemos la temperatura de ebullición de los componentes. Esta es la temperatura de ebullición de benceno y esta es la de tolueno. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, aquí vamos a hacer un ciclo for, un for que va a ir desde 1 hasta n más 1. Recuerden que n es 20, entonces hará 21 cálculos. Para el primer cálculo, cuando i vale 1, bueno, va a entrar a este for, va a asignar una temperatura supuesta. Estamos aquí, veamos el algoritmo, veamos el diagrama. Y la temperatura supuesta para mí es TB2. TB tiene dos posiciones, la 1 y la 2. Y la 2 corresponde a la temperatura de ebullición del componente pesado. Entonces, este 110.6 será asignado al valor de T. Y lo que tenemos que hacer es ir a calcular la ecuación de Antoine, la ley de Raoult, las fracciones molares y calcular la sumatoria. Pero eso no lo hago aquí en el código, eso lo hago en una función que yo llamé ley Raoult. ¿Sí? Esta ley Raoult está aquí, ahorita la vamos a checar. Pero antes de ir, lo que quiero decir con este renglón de código es que con la función de MATLAB fsolve lo que hago es resolver ecuaciones no lineales.
Aunque esta no es una ecuación no lineal, bueno, sí es una ecuación no lineal, pero son varias ecuaciones. Si yo sustituyera todas las ecuaciones en el valor de la sumatoria, me quedaría una ecuación altamente no lineal porque ahí hay un logaritmo base 10 y está dividiendo a otras variables. Es decir, es una ecuación que no podemos despejar, es una ecuación no lineal. Bueno, debería ser resuelta con un método numérico como Newton-Raphson o algún otro, pero MATLAB trae la función fsolve que resuelve ecuaciones no lineales y es la que yo empleé en este código para que se pueda resolver la temperatura de burbuja. ¿Cómo funciona fsolve? Bueno, fsolve lo que hace es que te pone entre paréntesis primero el nombre de la función donde están declaradas la ecuación no lineal y luego la variable de la cual depende, el valor inicial. Nosotros como valor inicial tomamos a TB2, entonces TB2 va a entrar aquí y va a ir a fsolve y encontrará la temperatura correcta. ¿Cómo funciona o cómo es la función Raoult? Bueno, aquí la tengo en otro código, bueno, en otro archivo .m. Como la declaras, le pones función, le pones una variable de salida. La variable de salida para mí sería la sumatoria de y, por eso denominé sy a la variable de salida. Entonces sy es igual a ley de Raoult, que es el nombre de la función que depende de t. ¿Recuerdan los paquetes de variables globales que tenía declaradas en el código, después de limpiar el workspace y el command window? Bueno, estos paquetes son los que tengo aquí. Hago globales la presión, la composición líquida, las constantes de Antoine y las Ys. Y luego hago un for que va desde 1 hasta 2, porque solamente son dos componentes. Si fueran 3 o 4, aquí tendría que ir de más, ¿sí me explico? Bueno, y lo que hago es que primero calculo la presión de saturación de la ecuación de Antoine, con esta. Como este es un logaritmo base 10, pues a la hora de despejar la presión, lo que queda es 10 elevado a todo esto. Acá está, ¿ok? La temperatura debe estar en centígrados, entonces no hay ningún problema. Luego calculo el valor de K con la ley de Raoult, ¿sí? Aquí la presión la multiplico por 760 porque esta ecuación entrega la presión en milímetros de mercurio, entonces es una conversión. Y luego hago el cálculo de Y, K por XY, y luego hago la sumatoria. Pero la subrutina de MATLAB fsolve resuelve ecuaciones que son igualadas a 0. Entonces la sumatoria es igual a 1. Lo que hice esto es pasar restando para que tuviéramos 1 menos la sumatoria, debería dar 0. Acá está. Esto que le ven como sum de Y, lo que hace es sumar todos los elementos del vector Y. Y tiene dos posiciones o dos elementos dentro de él. Tiene a Y1 y a Y2. Entonces, cuando tú pones sum y entre paréntesis Y, suma los valores que tiene ese vector, que tiene esa variable, ¿ok? Hace la sumatoria. Si fueran 10, suma los 10. Suma todas las posiciones del vector. Bueno, ahora, si esto diera 0, pues entonces la temperatura que nosotros metimos es correcta, y si no, él se encarga de encontrarla. Aquí es todo lo que tenemos que hacer. En el código principal lo que hace es decirle, resuelve lo que está en ley de Raoult con respecto de t y lo encuentra. Y lo va a asignar a esta variable que se llama t. Ahora, lo que hago es aquí crear unos vectores para poder graficarlos. Si se dan cuenta, yo ya ocupé la variable x para la composición líquida, x1 y x2, pero yo necesito graficar todos los valores de las x del componente ligero contra t. Entonces, lo que hago es decir, x guión bajo de y es igual a x1 y y de guión bajo es igual a y1 y t guión bajo de y es igual a t. Es decir, voy a ir construyendo este valor desde 1 hasta 21. Va a haber 21 posiciones de estos x. Y bueno, ahora lo que queda es asignar las nuevas variables a las composiciones líquidas. Recuerden que habíamos empezado en 0. 0 en x1 y 1 en x2. Pero ahora tenemos que hacerlo con punto 1 y punto 9, luego con punto 3 y punto 7, punto 4 y punto 6. Bueno, aquí está. Esa asignación lo que hace es que la nueva x será la anterior más un delta, un aumento en x.
Estamos de acuerdo que la composición líquida va a ir de 0 a 1. Como tengo 21 datos, mejor dicho 20 datos, perdón, pues entonces va a dividir ese 1 entre 20 para saber cuánto es el aumento. Cuando tú divides 1 entre 20 te va a quedar un aumento de 0.05. Entonces va a ir asignando cada vez que haga este ciclo 0.05 a la variable. Es decir, empezamos en 0 y después va a ir con 0.05, luego va a ir con 0.1, luego va a ir 0.15, luego 0.20, ¿me explico? Y a la hora que va calculando x1, bueno, ahora hay que calcular x2 con la resta de 1 menos x1. Este CLC aquí es porque la ventana de comandos se llena de información cada vez que ejecutamos fsol. Nos dice algunos detalles o algunas advertencias sobre la solución, pero he comprobado que para este tipo de problemas, bueno, no es representativa esa información y decidí limpiarla, que no me aparezca acá. Ahorita van a ver qué pasa si se lo quito, ¿sí? Bueno, esto se repite 21 veces y entonces me crea un vector desde x1 igual a 0 hasta x1 igual a 1. Este renglón que sigue es para graficar x contra t y y contra t, y lo que sigue simplemente es formato. La etiqueta en el eje de x es y con y-medio y, x-medio y la etiqueta en el eje de y es temperatura en grados centígrados. Es una gráfica que queremos que quede cuadrada, ¿sí? Y la escala para los ejes, estos dos números primeros son para la escala de x, va a ir de 0 a 1. Y estos dos son la escala en y. Aquí yo hice una trampa, ¿sí? Si yo pongo, vean, que me encuentre la temperatura mínima calculada y sea el valor más pequeño en el eje de y, pues va a quedar exactamente, va a quedar un poquito encimado. Es por estética que yo le dije que bajara 2% más la temperatura, por eso le puse por 0.98. Y en la temperatura máxima que lo aumente por 1.02 para que suba un poquito más, meramente por estética, ¿sí? Y luego, bueno, las leyendas de las series. La primera serie, la de x contra t, pues es la línea del punto burbuja, y y contra t es la línea del punto de rocío. Bueno, nosotros cuando corremos este código, miren, nos arroja automáticamente la gráfica. Vamos a platicar de qué sucede con algunas cosas del código que puede haber confusas. Por ejemplo, esta, si lo pongo como comentario, ¿sí? Y lo corro, es lo que les platicaba, miren. La ventana de comandos se llena de información, ¿sí? Trae por ahí algunos detalles de cómo resolvió, cómo fsol interactuó para resolver esto. ¿Por qué se repite muchas veces? Porque si yo le quitara aquí el punto y coma y mostrara todas las t's, me explico, pues nos van a entregar las 21 t's, miren, ahí está. Sí, primero 110, entra fsol, resuelve, encuentra 108, luego 106, lo repite 21 veces. Pero bueno, para mí en lo personal esto estorba, o bueno, no me gusta que aparezca, entonces con el comando clc limpio el command window. Entonces, para no estarlo haciendo después, aquí dejé ese comando dentro, ¿sí? Y así ya no lo muestra jamás. Otros detalles es aquí, si yo no le pongo ejes, si yo lo dejo así, hace la gráfica, vean, pero la escala se pasa, miren, aquí se pasa hasta 1.2, aquí se pasa hasta 115, ¿no? Entonces yo quiero que quede cuadradita y que no pase de 1 y que no pase de 100, bueno, de la temperatura máxima, que aquí sería 110.6. No puedo establecer una escala para t, para x sí, va a ir siempre de 0 a 1, pero para t no, porque si el sistema cambia, pues las temperaturas son otras. Entonces, por eso es que 0 a 1 si es para el eje de de x, pero al otro, si yo solamente le pusiera, por ejemplo, el mínimo de x y el máximo de y, el mínimo de t y el máximo de t, perdón, pues queda exactamente aquí. Se ve bien, yo no digo que no, lo puede dejar alguien, pero yo quería que se viera un poquito más amplio, entonces por eso le puse .98 por
la temperatura para que le bajara un 2% y aquí le subiera un 2%. Por eso se separa aquí un poquito, ¿ya vieron? ¿Sí? Es cuestión de estética, simplemente esto ya es vanidad. Pero bueno, hay que hacer códigos que se vean, que entreguen resultados y que se vean bien. Y bueno, este código está listo para que si tú cambias las constantes de Antoine, cambies la temperatura, cambies la presión, no lo sé, automáticamente entregue el nuevo diagrama de equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva, espero sus comentarios, cualquier cosa, bueno, háganmelo saber. Saludos, cuídense.